¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Este es el Mover, el programa de Casa de Adoración, donde nos encanta conversar sobre lo que el Espíritu Santo ha hecho en el pasado, pero sobre todo lo que está haciendo hoy y lo que hará en los próximos años. Como Iglesia Ecuatoriana amamos el mover del Espíritu Santo y hoy estamos con nuestra profeta Ana para conversar de un general en específico, Smith Wigglesworth. Profeta, bienvenida. Qué gusto, Jorge, poder compartir un miércoles más. Gracias por estar al pendiente del programa Este es el Mover. El general de Dios de esta noche me llama la atención porque lo que lo diferenciaba de los otros generales es que él decía que muchas veces necesitaba moverse por fe. Cuando quizás el Espíritu Santo no estaba haciendo algo, él no se frustraba o se quedaba en pausa, sino que él provocaba algo por fe. O sea, él encantaba tomar la iniciativa. Por eso es conocido como el apóstol de la fe. Y en sus inicios de historia cuentan que sus padres no eran de una cultura cristiana, era una familia trabajadora de clase baja que luchó por salir adelante, más su abuelita sí tenía influencias cristianas y de vez en cuando lo llevaba a él de niño a recibir enseñanzas. Aquí me llama la atención algo, y es que cuando escuchamos hablar de la persona del Espíritu Santo, la mayoría de una pensamos en las iglesias y creemos que el Espíritu Santo solo se mueve en las iglesias. Pero desde la semana pasada nos hemos dado cuenta que Él actúa en los hogares e intenta dejar semillas en los niños hasta que crezcan. Así es. ¿Qué es lo que debemos permitir de la persona del Espíritu Santo en nuestras casas, profeta? Si somos conscientes, nuestros niños tal vez reciben una clase una vez por semana en las iglesias antes de la pandemia, pero nuestros hijos pasan con nosotros los 7 días de la semana. Yo creo que el mejor aprendizaje está en casa, y qué bonito es que los padres fueron respetuosos, que le permitieron a la abuelita que llevara al niño a la iglesia. Recuerda que la abuelita pues se congregaba en un lugar donde había poder de Dios, muchas manifestaciones, y el niño creció en ese ambiente, aunque él no era cristiano, aunque no iba todos los domingos, por decirlo así, o no creció en ese ambiente, él aprendió a tener una comunicación directa con el Espíritu Santo. Tanto era así que cuenta la historia que ellos cazaban pájaros para venderlos. ¿Sí? Y él hablaba con Dios, le decía dónde está el pajarito cantor, ¿verdad? Eran pajaritos cantores, y el Espíritu Santo le guiaba dónde estaba el pajarito. Entonces, él a temprana edad él desarrolló una comunicación con el Espíritu Santo. Y eso es ser detallista, o sea, preguntarle a Dios por esas pequeñas cosas, habla muy bien de él. Yo creo que lo marcó porque que un niño se acostumbre a preguntarle pequeños detalles a Dios. Eso hace pues que se vaya desarrollando una fe en él a temprana edad. Si alguien tiene la confianza en que Dios le va a responder dónde está su par de medias, ¿verdad? O dónde está su par de zapatos, o dónde están las llaves de la casa, ¿por qué no creerle que Dios puede obrar en un milagro? ¿Cuál es el interés de Dios de responder cosas sencillas y no cosas que humanamente son más complicadas? Eso marca bastante. Como también están aquellos que solo creen en lo grande y piensan que Dios no se fija en lo pequeño. Claro, no sé si te habrá pasado, pero en ocasiones cuando yo no encuentro algo, yo sí le digo, Espíritu Santo, por favor, coloca en mis manos las llaves, porque no las encuentro, o coloca en mis manos las cosas. No sé si a ustedes les habrá pasado que en algún momento no saben dónde dejan colocadas las cosas. Yo sí tengo esa costumbre de preguntarle, por favor, colócale en mis manos, después de que las he buscado y no las encuentro. Y Él te da la visión en qué lugar está, y tú te diriges a ese lugar y tú lo encuentras. Wow. Eso es hablar de detalles. O sea, hacer de la persona del Espíritu Santo nuestro acompañante en los quehaceres diarios del hogar. Dice la Biblia que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No dice que Él estaría solamente con nosotros dentro de la iglesia. Dice la palabra que cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, siempre está con nosotros. Hacerlo parte del diario vivir en la casa, Sí. entonces. Profeta, la historia de este hombre sigue transcurriendo, muy trabajador igual a su familia. Tuvo que apoyar desde muy temprana edad y dejar sus estudios postergados. El hombre crece con temor de Dios, el hombre crece con interés de conocer más del Espíritu Santo o de conocer más de la verdad o del sentido de su vida,
Un día se queda impactado por la forma en cómo una chica conoce de Jesús, quien sería su futura esposa, Polly se llamaba, y cuentan que él se enamoró mucho de ella, se enamoraron, tuvieron un lindo matrimonio, y precisamente cuando todo empieza en los futuros años de casados, cuentan que ella era una mujer de iglesia, o sea, predicaba, daba muchos mensajes, era una evangelista, mientras él se estaba dedicando a la plomería, que era una actividad que cuenta la historia le salía muy bien, incluso la oportunidad que le abrieron de ser plomero fue hasta divina. Entonces él se dedicaba a aquello. Cuentan que en un momento de su vida pues él como que más se enfocó en su trabajo de plomero y no en apoyar a lo que la esposa estaba haciendo, aunque él honraba y siempre respetaba eso. Y un día en cierta pelea él reacciona mal porque su esposa llega tarde por predicar y en teoría la bota de la casa por la puerta trasera y él olvida cerrar la puerta delantera. Entonces ella se da la vuelta y entra por la puerta que él dejó mal cerrada. Y cuentan que cuando él ve eso y ambos se ven, en vez de la pelea continuar, quedan muertos de risa ambos por lo que había pasado, una situación de pareja en matrimonio. Pero lo que rescatan de la historia en aquello es que la esposa supo ser sabia para que él pueda comprender a totalidad el ministerio que tenían, y el testimonio de ella hizo que él se arrepienta en ese día y pues pueda también unirse a la visión que la esposa tenía. Y aquí viene una pregunta, profeta. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, ¿cómo debe ser nuestro proceder en casa cuando los que nos rodean no son cristianos? De la misma manera que se gana un niño, yo creo que es la misma manera que debemos de ganarnos a un adulto, con nuestro testimonio. Porque a veces nosotros podemos actuar libremente y decirle al niño no puedes mentir porque eso es pecado, ¿verdad? A veces los padres cometemos el error de decirle a nuestros hijos solamente lo malo y no le decimos lo bueno. Yo creo que a veces las parejas cometen ese error. A veces le decimos a nuestros hijos, eso es malo, eso no le agrada a Dios, pero más sin embargo no nos preocupamos nosotros de mostrarle lo bueno que tiene Dios. Algo que tuvo ella fue que nunca lo obligó a nada. Era lindo porque mientras ella pues estaba sirviendo a Dios, él cuidaba de los niños. Un trabajo en equipo. Él cuidaba de los niños, él nunca le reclamó nada. En esa discusión que fue muy chistosa, él le dijo que él era el amo de la casa, ¿verdad? Y ella le respondió que ella era el esposo y el amo era Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que no es tolerable algo así cuando una persona es grosera, cuando una persona impone, cuando una persona no tiene buen testimonio dentro de su casa. Yo creo que para ganarnos a nuestros familiares necesitamos tener buen testimonio. El ejemplo va a funcionar más que las palabras. Sí, porque el error que cometen los padres es que a veces descuidan sus testimonios porque son niños. Pero un niño tú lo marcas para bien o para mal. Y a veces decimos, me voy a cuidar un poquito más con los adultos o con mi hijo que ya está joven porque él ya se da cuenta, ¿verdad? Pero lo malo es cuando tú le dices, te obligo a que vayas a la iglesia. Pero él te vio gritando, él te vio tal vez mintiendo durante la semana. Hay un choque mental. Cuando hay una discusión, tú no eres la persona que das ese brazo a torcer. No tienes una respuesta blanda para aplacar la ira que siente la otra persona. Entonces no estás siendo de buen testimonio. Lo primero que se pregunta a las personas, pero si ella es así, ella es cristiana, ¿para qué yo voy a ir? ¿Para ser como tú? Fuerte. Y las personas simplemente se excusan de no querer saber nada del evangelio porque conocen todas tus debilidades. Porque ellos no conocen al líder de la iglesia, ellos no conocen al pastor de la iglesia, ellos se tienen a ti dentro de su casa. Entonces yo creo que debemos comenzar por casa en dar un buen testimonio. En tu casa, tú eres el que representas a Jesucristo ante las personas que no conocen de Él. Somos la representación de Jesús entonces en nuestras casas. Y a veces es un poquito más difícil para ciertas personas porque tal vez antes de ser cristiano
Tal vez eras una persona de mal testimonio, tal vez eras el que farreabas hasta las 5 de la madrugada, tal vez eras el que tenías 4 o 5 novias y de repente tienes que ganarte el respeto de las personas. Y no va a ser posible solamente dedicándole 5 versículos bíblicos, no va a ser no va a ser posible hacerlo escuchando todo el día música cristiana, que no tiene nada de malo, pero hay que comprender que las personas necesitan ver un cambio en ti. Coherencia. Tiene que haber coherencia con lo que yo le estoy predicando y con lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a negar mi pasado, pero sí tiene que haber una diferencia de lo que ahora soy. Creo que esto es clave. Yo considero que esos inicios, tanto en la niñez de este predicador y en los inicios de su matrimonio, marcaron el resto de su vida para siempre. Porque más adelante no se escuchan casos de un divorcio en esa familia, no se escuchan casos de una mala reputación. Es como que desde pequeños esos valores quedaron tan fundamentados del respeto a los otros, que es la característica o el carácter que se ve en él y en su ministerio. O sea, el Espíritu Santo se encargó de formarlo a él desde pequeño y eso quedó ahí para siempre. Yo creo que él siempre estuvo consciente de que el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Por eso no fue esa piedra de tropiezo para su esposa. Aunque él no le estaba sirviendo a Dios, aunque él estaba trabajando de plomero, siempre respetó que ella vaya a evangelizar, porque él conocía de alguna manera a la persona a la cual ella le estaba sirviendo. Y hay personas así actualmente, que quizás no están sirviendo como su pareja lo está haciendo, como su hijo o su familia lo está haciendo, pero ellos son conscientes de que el Espíritu Santo los ha llamado. Sí. No se queden ahí, porque como a Smith Wigglesworth, más tarde el Espíritu Santo lo llamó por completo, y eso vamos a seguir conversando acá. Profeta, cuentan que el hombre pasó de creer a la palabra de Dios a empezar a creer a la manifestación de esa palabra, y a mí me encanta porque este hombre también es marcado por detalles. El primer milagro o sanidad que él experimenta es en su cuerpo, y es un poco gracioso de que es sano de hemorroides. Sí. Dice que sufría durante toda su vida de eso, y cuando él conoce que Jesús puede sanarlo, un predicador le dice: oremos juntos, creo que Dios puede arreglar ese problema de salud. Él tiene fe en que Dios podía sanar eso, y cuentan que en esa misma semana y para el resto de su vida jamás volvió a sentir molestias de ese problema de salud. ¿Por qué me llamó la atención esto? Lo que usted mencionaba hace minutos. Él empezó a creer en las pequeñas sanidades y fue creciendo progresivamente hasta ver milagros un poco más extraordinarios. Profeta, ¿qué necesitamos ahora? Porque ¿usted considera que la mayoría está valorando esas pequeñas sanidades? Yo creo que el ser humano está tan afanado, no es que no las valora, pero yo creo que de alguna manera no las pide, no es consciente. Yo creo que ni siquiera pedimos ahora lo pequeño. O sea, no es que tú no ames a Dios, no es que tú no valores el milagro que recibes, pero cuando estamos tan afanados, le damos gracias a Dios una semana, un mes, y luego ya no. Era lo que mencionabas al inicio de este programa, es disfrutar del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo todos los días. Si tú no quieres dejar a un lado, si tú no quieres descuidarlo a Él, comienza a disfrutarlo todos los días. Me gusta eso. Yo puedo olvidar que el mes pasado Él me ayudó a encontrar unos zapatos, pero no importa si yo olvido que el mes pasado Él me ayudó a encontrar unos zapatos, porque yo tengo algo que recordar que Él me ayudó hoy. Wow. Entonces, cuando yo todos los días tengo una relación con Él, converso con Él todos los días, no digo que no es importante recordar lo que Él hizo en el pasado, pero somos seres humanos y nuestra mente es frágil. Y a veces estamos tan afanados por tantas cosas que no nos damos cuenta y vamos olvidando todo lo que Dios hizo en el camino por nuestra vida. Pero si tú todos los días te mantienes en comunicación con Él, es difícil de que tú te olvides de Él, o de que olvides lo que Él está haciendo contigo.
Una cultura donde lo tengamos al de compañía cada día es lo que se necesita. Sí, poder hablar con él mientras lavas los platos, poder hablar con él mientras estás haciendo tus tareas, poder hablar con él mientras estás en la ducha, poder hablar con él cuando estás haciendo tus negocios. Es hablar con el Espíritu Santo. Dios está en todas partes, pero no todos estamos conscientes de ello. Me encanta esto y recuerdo que hace ya como un par de años uno de los líderes de acá de la iglesia me enseñó algo, nunca lo olvido. Él me decía que cuando escuchó de ustedes la enseñanza del Espíritu Santo, ese día se fue pensando en su camino y dijo: Espíritu Santo, te doy un asiento aquí al lado del bus, te doy un espacio aquí en mi cama, te doy un espacio aquí en mi mesa. Y de esa forma, proféticamente, ellos comenzaban a valorar el espacio del Espíritu Santo en el hogar. Y ustedes que nos están viendo, hemos arrancado este programa hablando de un predicador inglés llamado el Apóstol de la Fe. Vamos a conocer cosas increíbles que sucedieron en su vida, milagros extraordinarios, pero sobre todo el corazón y las enseñanzas que este hombre dejaba, porque era un hombre muy completo en lo que Dios lo usaba. Nuestra profeta ha empezado a enseñarnos el hecho, la importancia de poder valorar los pequeños detalles en el diario vivir. El Espíritu Santo nos acompaña a la ama de casa, acompaña al padre de familia, nos acompaña a nosotros los jóvenes. Así que es hora de estar conscientes de Él, no conscientes del afán, sino conscientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este ha sido nuestro primer bloque, recién arrancamos. Comparte este stream, comenta ahí abajo, etiqueta, porque este programa va para más. Este es el mover. Banco de Alimentos, compromiso social con nuestra iglesia y ciudad. El Evangelio es predicado con hechos. Mira lo increíble que Dios está haciendo para poder bendecir a las familias entregando víveres. Seguimos trabajando, seguimos uniendo fuerzas como hermanos. Y tú también puedes ser parte de este maravilloso proyecto. Únete y bendice a alguien más con apoyo espiritual y con alimentos no perecederos. Recuerda que en Casa de Oración somos familia. Comunícate con tus líderes de red o escríbenos a nuestras redes sociales para obtener más información de nuestros centros de acopio. Regresamos al segundo bloque de Este es el Mover. Estamos con la profeta conversando sobre Smith Wigglesworth. Estoy luchando en la pronunciación, pero ustedes saben a quién me refiero. Profeta, la historia de este hombre de Dios continúa. Mientras él recibió su primera sanidad del problema de hemorroides, como ya lo contamos, él cuenta que más adelante él comenzó a sentir mucha curiosidad por este don. Y me encanta cómo Dios lo lleva de una sanidad pequeña a una sanidad fuerte, porque uno de sus amigos, la esposa de su amigo, tenía una enfermedad donde la medicina ya la había desahuciado. Esperaban su muerte. Y él cuenta que vio ese detalle como la oportunidad divina de que ocurra un milagro. Pero él no quería ir solo. Cuentan que en ese pueblo había un hombre que era reconocido por sus elocuentes oraciones. Cuentan que oraba muy bien y él lo llevó como de apoyo. Cuando llegan a la casa le pide al hombre que ore primero, al hombre elocuente. Pero cuentan que la oración de ese hombre estaba direccionada a ya despedir la vida de la mujer. De darle paz a la familia. Exactamente. Él ya estaba esperando la muerte porque la habían desahuciado. Cuentan que Smith se quedó totalmente insatisfecho con esa oración y le pidió que pare y le dijo al esposo que mejor ore, al esposo de la mujer. Al amigo. Exacto. El esposo va por lo mismo, ora muy Señor, triste, en paz, despidiendo a su esposa. Y él le dijo, cuentan que ella gritó, detente. ¿Te imaginas si yo soy la enferma y tú vas a orar así por mí? Yo me deprimo. Yo me deprimo. Y uno hasta se le quitan las ganas de vivir, ¿verdad? Porque uno con la poquita fe que tal vez le queda al enfermo y que venga una persona a orar así por ti. No es mucha ayuda en ese momento, no, que digamos. No. Smith se dirige hacia la mujer enferma y cuentan que con toda la osadía del mundo pide por su sanidad. La mujer se levanta esa misma noche
y no murió. Fue un milagro sorprendente que se escuchó en todo ese barrio, que se escuchó en toda esa ciudad. Ahí estaba empezando lo que más tarde sería el ministerio de este hombre. Lo que resalta la historia es lo siguiente: la osadía de él. Él no había recibido una palabra específica de Dios diciéndole, ve que ella se va a sanar. No, él simplemente tomó las palabras ya escritas en la Biblia de que Jesús venció la muerte, y él fue a declarar en fe lo que él ya había leído. Esta mujer fue totalmente sana. Profeta, esto me lleva a una pregunta. Hay muchas personas en situaciones similares, donde quizás sus familiares ya son un poco ancianos o quizás jóvenes, pero con enfermedades graves. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Él decía siempre una frase, que Jesucristo lo único que esperaba de nosotros era fe. Sí. Lo único que tenemos que tener para orar por un enfermo es fe. Él decía que no necesitábamos nada más que creer en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe, creer en Jesús, nada más. Es una situación muy complicada sentimentalmente, como usted lo mencionaba, porque si alguien va a orar ahí despidiendo a la persona, es... Aquí pasa algo, por ejemplo, cuando se trata de un familiar tuyo, a veces es mucho más difícil creer que se va a sanar, porque tú involucras sentimientos en el momento en que tú oras. Ahí hay una clave. Claro, entonces viene como que esa incredulidad, y si no se sana, ¿verdad? Y vienen muchos pensamientos de parte de Satanás, es que no hay profeta en su propia tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tengo que hacer es separar mis sentimientos de la persona por la cual yo voy a orar. Sentir compasión como lo siento por todas las personas. Y a veces, Jorge, las oraciones más sencillas, pero que salen de tu corazón, son las más efectivas. Recuerdo que en una ocasión en este año oré por alguien, y creo que son esas oraciones que te salen de lo más profundo de tu corazón, y simplemente le pides a Dios que haga misericordia y que su poder pues la libre de la muerte. Wow. Esas oraciones que a veces no llegan ni a un minuto, pero que salen con mucha compasión y con mucho poder de Dios. Y vemos milagros. Y eso derrumba todo argumento de que orar 3 horas, aunque se lo hace, obviamente. Sí, yo creo que aquí es algo importante. Cuando tú eres una mujer y un hombre de Dios que te mantienes en comunicación con Él, ya no es necesario irme a orar, a encerrar 1 hora en el cuarto para ir a orar por un enfermo, porque ya tú todo el día te pasaste conversando con Él. Ya tu voz es conocida por Él, ya tú tienes afinado tu oído con su voz. Pero cuando yo voy a orar, solamente cuando tengo que ir a orar por un enfermo, yo me encierro 1 hora. Cuando tú buscas a Dios solo cuando tienes un compromiso, la cosa cambia, es reacción tardía. Oh, eso es importantísimo, porque creo que muchas personas hemos caído en eso. O sea, ir a buscar a Dios ya en el momento de la emergencia. Claro, tenemos un culto de milagros, entonces nos encerramos 2 días. Ajá. No digo que sea malo. Claro. Lo que yo digo es que necesitamos tener una constante comunicación con Él. Es una relación. Me gusta. Todo esto nos está llevando a la misma conclusión, una relación. ¿Cuántos de nosotros hacemos la tarea a última hora? Me ha pasado bastante. Entonces, a veces nosotros de pronto tienes tu grupo de amistad, de pronto tienes una reunión, un servicio en tu iglesia, y resulta que porque vas a cantar, vas a servir en algún área del ministerio, pues vamos a considerarnos media hora antes del servicio, ¿verdad? ¿Tú crees que es efectivo? A veces ni siquiera es por nosotros. A veces es por misericordia de las personas que van a venir y que traen su fe. Wow. Y podemos atribuir que fue porque nosotros oramos media hora antes y nos unimos en el poder del acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente tenemos una reacción tardía. Mi consejo, usted se levanta, si gracias a Dios pues está vivo, dele gracias a Dios, tenga un tiempo de comunicación pues con Él durante el día. A veces el ser humano se olvida de quién está con Él. Cuando tú eres cristiano, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú nunca más estás solo. Tú te puedes olvidar de invocar el nombre de Dios, pero Él jamás se olvida de ti. Entonces, cuando somos conscientes de ello, cuando Él nos ayuda a ser conscientes de que Dios siempre está con nosotros, y ¿quién soy yo para que Él esté conmigo? Entonces yo honro su presencia,
converso con él, tal vez cuando hablo de las quehaceres domésticos porque yo paso en casa, ¿no? Mientras estoy barriendo o mientras estoy mirando algún paisaje, pero yo tengo que tener relación con él. Yo no puedo orar solamente un viernes cuando voy a una vigilia, yo no puedo venir a orar media hora antes del culto, yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que saber a quién le sirvo, y si tú le sirves a alguien, le sirves siempre, no solamente el domingo. Oh. Los que servimos a Dios, servimos siempre a Dios. Eso solamente remueve el pensamiento de religión. Tal vez sí. Sí. Hoy soy muy tranquila. Entonces, a veces pensamos que les servimos solamente cuando estamos en la iglesia. Acá yo les atiendo a personas, pero les sirvo a Dios en mi casa y les sirvo a Dios en la iglesia. Me gusta eso. Y es algo que yo he aprendido aquí de Casa de Adoración. Por ejemplo, yo siempre le comento a los chicos por ahí que yo veo, suena hasta un poco chistoso, pero es la verdad. Yo veo películas con el Espíritu Santo. Sí, y eso hasta me ayuda a cuidar que veo. Y te habla, el Espíritu Santo habla por medio de películas, entonces te habla, te activa esa chispa divina, la verdad. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que aquí viene, Dios te va a hablar conforme tú tengas tu mente abierta para eso. Hay personas que no tienen una mente abierta para que Él pueda hablarnos. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. De nuestra mente. Entonces, y constantemente, esto no solamente es los domingos, esto es siempre. Si a ti te gusta la naturaleza, Dios te va a ministrar por medio de la naturaleza. Si tú estás viendo una película, Él te puede ministrar por medio de una película. Si a ti te gusta leer, si a ti te gusta la lectura, Él te va a hablar por medio de la lectura, aunque el libro no sea cristiano. Eso es lo que me gusta, porque yo veo películas que no todas son cristianas. ¿No? Y el Espíritu Santo saca ahí cosas que hasta usan los mensajes de los grupos como un recurso adicional. Por eso es importante renovar nuestra mente. Tenemos que ser conscientes, chicos, de que Dios creó el mundo. Todo le pertenece. Todo le pertenece. Él creó el mundo para los seres humanos, para los hijos de Él. Tenemos herencia en esta tierra. Herencia aquí y herencia en los cielos. Eso quiere decir que yo estoy parada ante una palabra que es sojuzgar la tierra. El mundo no me puede sojuzgar a mí, yo tengo que sojuzgar al mundo. Pero ¿cómo yo voy a administrar algo si no lo conozco? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a decir eso yo lo puedo hacer si yo evito relacionarme con eso? Las cosas son malas o las cosas están oscuras hasta que entra alguien a llevar la luz a ese lugar. Me gusta. Y yo sé que nos está viendo mucha gente nueva acá, y esto es una enseñanza muy hermosa, refrescante de nuestra profeta, y esta enseñanza creo que encierra la esencia de Casa de Adoración, tener al Espíritu Santo cada día en lo que hacemos y en lo que vemos, llevar luz, sojuzgar. Me gustó esa palabra porque no es una palabra muy conocida por nosotros los creyentes, o sea, es una posición que Dios nos ha dado, pero muy desconocida. ¿Te imaginas si tú serías un productor musical? ¿Listo? ¿Aceptarías el trabajo? Sí, okay. Es un buen trabajo. Y ahí pues vas a grabar música para personas cristianas y no cristianas. Imagínate que te contratan bajo esas reglas. Si nosotros los cristianos nos negamos a no aceptar esos trabajos, ¿quién va a llevar la luz a ese lugar? Si nosotros nos alejamos, nos distanciamos de las personas, ¿cómo me las voy a ganar? Entonces, creo que uno de los errores que hemos cometido es de encerrarnos. Y nosotros no estamos para encerrarnos, estamos para ir y ganarnos y pues nosotros poder compartir la luz que ha puesto Jesús en cada uno de nosotros. Me gusta eso, creo que eso abre la mentalidad de lo que Jesús dijo de ir por el mundo. Y predicar el evangelio. Si tú eres abogado, pues gánate los abogados. Si tú eres maestro, pues gánate los maestros. Si tú eres un arquitecto, pues gánate los arquitectos. Este predicador creo que ilustra muy bien aquello. Era un hombre que cuentan que cuando iba por la calle, en cierta ocasión le dijo a una mujer: usted ya recibió a Jesús como su Salvador, y la mujer terminó llorando en media calle. Cuentan que en otra ocasión él no iba con la intención de predicar, él simplemente fue a comprar hortalizas a una tienda,
y el hecho de llegar a ese lugar provocó una atmósfera y las personas terminaron llorando y recibiendo de Jesús. Lo que usted mismo comentaba, profeta, él tenía una comunicación diaria con Dios y eso se veía reflejado fuera de la iglesia, en todo lugar, en todo sitio al que él visitaba. Más adelante en la historia del apóstol de la fe, me gusta escuchar algo que él mencionaba. Dice que cuando él escuchaba o cuando él tenía la oportunidad de orar por un milagro y ocurría, él siempre les decía a las personas que la sanidad simplemente era la razón o la excusa para que ocurra algo mayor. Él era un hombre muy sabio y equilibrado. Él enseñaba que las sanidades eran para todos, o sea que Dios no tenía un favorito, sino que todo aquel que tenga fe iba a recibir algo. Pero él también aclaraba que el milagro no era la mayor cosa, sino el hecho de que puedan conocer a la persona del Espíritu Santo. Exactamente. Creo que por años nosotros hemos dejado de presentar a la persona del Espíritu Santo. Y creo que por eso, pues como iglesia, estamos en deuda con una sociedad, con el mundo entero. Fíjate que estoy recordando que cuando yo era niña, cuando comencé pues el camino del Señor, yo me dediqué mucho a estudiar de la persona del Espíritu Santo, sin saber que un día le iba a servir a Él. Wow. Y yo siempre decía, mis primeras prédicas van a ser acerca de Él, porque las personas necesitan tener conciencia de que Él está entre nosotros. Jesucristo murió y está a la derecha de Dios Padre, pero Él quedó con nosotros. Yo creo que la iglesia de alguna manera tiene que recordar que la persona del Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo y no solamente está los domingos. Los jóvenes que nos están escuchando, todas las personas que tal vez están viendo este programa, ahí donde tú estás, el Espíritu Santo está contigo. Y yo creo que no es casual que tú estés viendo este programa donde estamos hablando de la persona más hermosa, la persona más fiel que puede existir, aquel pues que corrige, que ama, aquel que siempre está al pendiente de ti. Aunque tal vez tú por mucho tiempo te puedes olvidar de Él, Él jamás se ha olvidado de ti. Y si tal vez hoy necesitas un milagro, se lo puedes pedir a Él. Calificas para un milagro. Profeta, ocurren milagros y la mayoría, una vez que recibimos la respuesta de Dios, solemos quedarnos allí, contentos con nuestra respuesta. Pero ocurre algo interesante en la vida de Smith y cuentan que cuando él comenzó a ser usado en milagros, él escucha sobre el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Eso no era bien aceptado por personas cercanas a él que tenían cierta opinión errada sobre eso, pero dice que Smith no escuchó a la opinión de ellos, sino a su hambre por más. Dice que él solo le decía a Dios, ya conocía esta faceta tuya, pero tengo hambre de conocer esta nueva faceta de tu presencia. Entonces fue a aquella iglesia donde estaba ocurriendo la manifestación de hablar en otras lenguas y él llega con ese interés. Él le dice, he leído el libro de los Hechos y sé que en el Pentecostés empezaron a hablar en otras lenguas. Quiero experimentar eso de Dios. Luego cuentan que después de 2-3 días que él estaba ahí esperando aquello, no pasó nada. Ya él se iba un poco triste y decepcionado y solo fue a despedirse de la predicadora de esa iglesia. Y él le cuenta a la predicadora que no recibió aquello y la predicadora le dijo, lo que pasa es que has buscado mal, le dice. Tú estabas buscando las lenguas, pero ese no es el objetivo, dice. Debiste buscar el bautismo de la persona del Espíritu Santo y ahí hubiesen venido las lenguas. Y cuentan que ella ora por él para que sea bautizado y él describe cómo un poder toma su cuerpo, tiene una visión, ve a Jesús sentado a la diestra del Padre y cuentan que el ver eso provoca adoración en él y comienza a hablar en otras lenguas. Me encanta el hambre de este hombre porque no se quedaba con algo y ya estaba contento, sino que él decía, quiero probar más de Dios. ¿Por qué necesitamos probar más de Dios en este siglo XXI? Necesitamos aprender a tener hambre de Él. A veces el afán nos puede más, a veces las decepciones de la vida nos pueden más. Jorge, si nosotros solo nos conformamos con el don de ciencia, nunca vamos a descubrir el don de sanidad. Y es hermoso, ambos son hermosos.
y son necesarios. Yo creo que necesitamos crecer como iglesia. Cuando una persona tiene visión, es una persona que siempre va a querer crecer. ¿Recuerdas que hace como un año nosotros no usábamos tenis, no usábamos zapatos deportivos? Ajá. Siempre andábamos internados, ¿verdad? Siempre formal. Pero la moda hoy, ¿cuál es? Esta. ¿Verdad que sí? Todo evoluciona. Si tú te quedas solo con el bautismo y no descubres algo más allá, te quedaste. Simplemente hasta ahí Dios te podrá usar. Así como la tecnología avanza, yo creo que Dios es grande, hermoso, precioso, y creo que hay muchas personas que aún no han conocido ni un poquito de Él. Creo que nosotros tampoco lo hemos conocido. Y entiendo yo, Jorge, que en los últimos tiempos vienen unas manifestaciones hermosísimas, porque la maldad que está avanzando cada día más. Si como iglesia yo me conformo solo con conocer a la persona, pero no tengo hambre de sus manifestaciones, no va a pasar nada. Pero conforme avanza la maldad, mayores serán las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿A qué voy? Tal vez tú crees en Jesús, gloria a Dios, pero necesitas amar a la persona del Espíritu Santo para que siempre te esté conduciendo por los caminos que dejó Jesús, escritos en la palabra. Tú necesitas tener una relación con la persona del Espíritu Santo para que no caigas en las tentaciones, para que te puedas anticipar al mañana, para que te puedas anticipar al ataque del enemigo. ¿Cuántos cristianos, Jorge, en algún momento se han sentido decepcionados de Dios? Simplemente por no tener esa relación con Él, cuando Él de alguna manera les estaba avisando, se estaba anticipando que no era el camino correcto, que no era la persona correcta, mas sin embargo, como no sabían discernir lo que era de Dios, tomaron una mala decisión. Discernir lo que es correcto. Me encantó algo que dijo: la persona que tiene visión busca crecer. La persona que tiene visión crece. Evolución. Alguien que no tiene visión se queda, se conforma. Crece hasta que Cristo venga. Profeta, el apóstol de la fe, creció en ese don de lenguas, lo conoció el bautismo del Espíritu Santo. Cuentan que luego él tenía mucha hambre por la palabra de Dios. Dice que vivía alimentándose de la Biblia noche tras noche, pero específicamente Dios lo comienza a usar con énfasis en la fe. Él hablaba mucho sobre la fe. Él decía que creía en lo que Dios puede hacer ahora y no en dejar todo a que Dios lo pueda hacer mañana, porque él consideraba que en su época habían personas diciendo: sí, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, pero él los desafiaba a: Dios puede hacer algo en este momento si tenemos fe. Lo comienzan a invitar a varios lugares, su agenda se comienza a llenar, porque luego de que fue bautizado el Espíritu Santo en la iglesia que él fundó con su esposa, cuentan que él hizo el llamado al bautismo y muchas personas comenzaron a caer bajo el poder de Dios, sanidades comenzaron a ocurrir y eso se escuchó. Comenzó a llenarse la agenda y cuentan que él ya tuvo que dejar su trabajo de plomero porque era demasiada la agenda. Me encanta la oración de este hombre. Primero se preguntó y dijo: si yo dejo la plomería ya no tengo finanzas, porque le daban buenos ingresos a aquello, y solo me queda el ministerio. Y él le dijo a Dios: siento que me estás llamando a tiempo completo al ministerio. Y él le hace esta oración: lo voy a hacer, pero si trabajo para ti y termino con un zapato roto o un pantalón roto, yo vuelvo a la plomería, porque yo creo que en tu trabajo uno no termina avergonzado. Le dijo esto a Dios. Es una oración linda, osada, es una oración llena de fe. Y cuentan sus historiadores que desde que él tomó esa decisión no hubo un momento de crisis y no ocurrió eso de que él se vio mal o que fue avergonzado el evangelio. Me encanta esto. Él creyó por un milagro financiero. Profeta, ¿vale creer también por milagros financieros en esta época? Sí, se vale. De hecho, es necesario creer por milagros financieros en esta época con la pandemia que estamos pasando. La Biblia dice que Él es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Si yo creo en un Dios que sana, en un Dios que liberta, ¿por qué no voy a creer que Él es el dueño de todas las cosas? Wow. Del oro, de la plata, de los dólares, de la moneda que usan en cada nación. Él es el dueño de todas las cosas. Que en algún momento te puede pasar como Job, pues que somos procesados,
temporalmente también puede pasar eso. Este es pues el caso de El apóstol de la fe. El apóstol de la fe. Pero no es una regla para todos. Lo que no se vale, mis queridos que están del otro lado de la pantalla, es renunciar al llamado porque en algún momento tal vez no hay economía. Wow. La economía no marca un ministerio. Cuando Dios está contigo, tú tienes todo lo que necesitas. Por temporadas tal vez no tengas, pero no significa que no va a llegar. Si Dios está en un lugar, Jorge, todo se va a solucionar, todo se va a resolver. Para aquellas personas que tal vez están pasando un momento difícil, un momento que tal vez están sin empleo por la pandemia, un momento en que tal vez tuvieron que cerrar sus negocios, Jehová hará caminos en el desierto. Y eso incluye también para los ministerios. Algo que nosotros siempre recordamos y nos aferramos muy fuerte a esa palabra antes de abrir la iglesia es del Señor, no es nuestra. La iglesia depende de Dios, no de nosotros. Humanamente podemos hacer cosas para Dios, pero su voluntad, su presencia tiene que estar en un lugar para que salga adelante. Profeta, las sanidades son para todos, ¿verdad? Sí. A mí me surgió una pregunta y creo que va a servir de mucha enseñanza hoy. ¿Los milagros financieros son para todos o solo para el que diezma y ofrenda? Interesante. A veces hay personas que dicen, pero él no diezma, no ofrenda, ¿y por qué tiene dinero? Es una buena pregunta. Hay un mandamiento que dice, honra a padre y madre y todo te irá bien, pero no significa que habrá finanzas para siempre. El diezmo es un acto de honra a Dios, es demostrar con hechos lo que yo le digo con palabras. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no les gusta diezmar. ¿Para qué se usa el diezmo? Para el avance de la obra. Para el avance de la obra de Dios, ¿verdad? Y si tú amas a Dios, ¿por qué no le das a Dios? A veces más amor se le tiene a la economía que a Dios. Persona. Sí. Hay personas que no diezman porque dicen que Dios sabe que yo lo amo y ese dinero en qué lo gastarán. Si tú ves que en ese lugar se predica el evangelio, si tú ves que avanza en ese lugar y tú no diezmas, entonces tu corazón no está precisamente amando a Dios, tu corazón está amando tu vida, todo lo material para ti. Yo diezmo, Jorge, te puedo hablar de mi persona, no puedo hablar por otro. Yo diezmo porque yo amo a Dios, amo poderle dar. En algún momento yo compartía, creo en uno de los programas, que Él me enseñó a pedirle cierta cantidad para poderme dar más. Por ejemplo, yo le decía, Señor, yo quiero darte $100. Él me enseñó a que yo le pida la cantidad que yo quería darle. Por ejemplo, tú quieres $1,000, no pidas $1,000. Tú dile, Señor, quiero diezmarte $100. Eso enseña algo. O sea, los que son obedientes como hijos tienen privilegios. Mira, el diezmo, dice la palabra en Malaquías, para que no falte alimento en mi casa. Jesús representa el pan. Sí. El pan representa la presencia de Dios, su palabra. Cada vez que yo diezmo, Él está comprometido a estar conmigo. Si Él va delante de mí, ¿qué me puede faltar? Wow. El diezmo no es para hacerme millonario. El diezmo es para que su presencia siempre esté conmigo. El diezmo es para que yo me mantenga siempre bajo sus cuidados, para que el oruga, el saltón, el revoltón no se coma mis frutos. Tú puedes ser un empresario. ¿Cuántos empresarios han quebrado en esta pandemia? Bastante. ¿Y cuántos que no eran empresarios se están levantando en esta pandemia? Bastante. ¿Y cuántos empresarios se han mantenido a pesar de que no han tenido ingresos en esta pandemia? Yo creo que tener a Dios como socio, tener a Dios delante, eso te garantiza que todo va a estar bien. Puede quebrar tu negocio, pero te vas a volver a levantar, porque tu socio es Dios. Yo creo que el diezmo, más allá de economía, es simplemente amor a Dios, honrar a Dios. Yo le doy a Él no para que Él me prospere, yo lo doy porque lo amo. Yo lo doy porque soy consciente de que lo que yo dé no va a comprar la salvación de una persona, pero sí va a colaborar para que las personas puedan ser salvas. Entonces, una persona que dice que ama a Dios, pero no le da recursos a Dios, simplemente se ama más a sí mismo.
no está amando a Dios. Eso es una mentira. Me gusta esto, creo que es un programa de enseñanza. Pueden ocurrir milagros en las finanzas, Dios es un Dios misericordioso, pero aquellos hijos que le obedecen hay privilegios de parte del Padre, la Biblia lo enseña. Nos vemos después de este siguiente bloque, vamos a seguir conversando con nuestra profeta. Último segmento de nuestro programa, este es el mover. Hemos estado conversando con la profeta sobre Smith Wigglesworth, un predicador inglés apodado el apóstol de la fe, porque era un hombre muy completo, usado en la palabra de Dios con mucho énfasis en el vivir por fe. Como lo recordábamos al inicio, él decía que si Dios quizás en algún momento no tomaba la iniciativa, él la tomaba. Lo acusaron de hereje, pero lo que él trataba de decir era de provoquemos a Dios, no nos conformemos. Me encantan los milagros que ocurrieron, vemos que era un hombre muy detallista, empezó con milagros pequeños, milagros más grandes. Él enseñaba algo, profeta, él decía que había algo, él le llamó sanidades minoristas. ¿A qué le decía él esto? A personas que venían sin fe y el milagro ocurría por la fe de otro más. Y dice que una vez en una ciudad, los predicadores que lo invitaron le prohibieron imponer las manos. Y él dijo, no hay problema, yo tengo un Dios al que le creo por fe. Y en el momento de la administración, lo que él hizo fue decirle a las personas, póngase la mano y crea que Jesús lo va a sanar. Y dice que hubieron sanidades de a montón. Era un hombre de fe, lo invitaban a más pueblos de Inglaterra. El periódico más famoso de esa época publica su historia, porque era un hombre muy centrado, creo que era el hombre específico usado por Dios para ese país. Profeta, se viene nuestra cruzada de milagros el 27 aquí en Casa de Adoración, pero también se viene una cruzada de milagros en el cantón de Naranjito, provincia del Guayas. Y yo tengo una pregunta, profeta, ¿qué es lo que usted ve que el Espíritu Santo hará en los próximos meses en los cantones de Ecuador referente a los milagros? Sin duda alguna, pues la gloria de Dios va a seguir en aumento, va a ser como una ola que va a ir creciendo constantemente. Estamos con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer. Sobre todo, yo creo que debemos de atrevernos, Jorge, a provocar los milagros. Yo creo que las personas que van a ser usadas en esta temporada van a ser todos aquellos que se animen a creer por sanidad. Si bien es cierto, pues que van a haber unos dones que van a resaltar más, yo creo que todos pues estamos llamados a orar por milagros. Esto es para aquellos que tal vez están viendo este programa y dicen, yo no fui llamado a orar por los enfermos, o Dios me usa más en el don de ciencia, yo soy un maestro, y tal vez no se animan a orar por un milagro, por una sanidad de otra persona. Yo creo que si se atreven ahora, Dios los va a respaldar. O sea, este es el momento para lanzarnos en osadía y dejarnos usar por Dios. Este es el escenario. Acabamos pues de ver cómo muchas personas murieron en nuestro país. Yo creo que después de todo lo que hemos visto, yo creo que si quedamos vivos, hay un motivo por delante, hay una razón por delante por la cual Dios nos permite seguir en esta tierra. Mientras sigamos, pues ¿qué tal si comenzamos siendo obedientes? ¿Qué tal si solo por obediencia vamos y oramos por los que están enfermos? ¿Qué tal si tal vez ahora por el distanciamiento social, tal vez no puedes imponer la mano, pero sí puedes orar por otras personas? En la pandemia orábamos en las madrugadas por personas que estaban conectadas en otros países, y lo que aprendimos en este tiempo es que Dios no conoce de fronteras. No necesitamos estar al frente de alguien por orar por esa persona. No siempre vamos a poder imponer manos, pero eso no significa que Dios no puede sanar. Yo creo que
se amplió la fe, yo creo que crecimos en fe, que estamos con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en estas cruzadas. Pues hace semanas atrás tuvimos una cruzada acá y vimos la gloria de Dios. Algunos de nuestros estudiantes de ENS estuvieron haciendo pasantías, orando por los enfermos, porque nuestra academia tiene teoría pero también práctica. Y queremos generar una cultura, queremos dejar esa semilla en otras personas para que comiencen a creer por milagros. Yo creo que si tú te animas en esta noche, si tú haces una lista de personas que tal vez tú conoces que están enfermas y comienzas a orar por ellos, si levantas el teléfono y te atreves a hacer una oración por ellos, creo que Dios te va a sorprender. Me gusta lo que ha transcurrido en estos últimos programas, porque yo sé que hay gente muy fiel acá y yo sé que hay gente a la que Dios le ha hablado en este programa. Y si hace 3 programas atrás no te has atrevido a dejarte usar por Dios, hoy se suma un programa más donde el Espíritu Santo está animándote o empujando tu fe. Ocurre algo en el ministerio del apóstol de la fe. Cuentan que había personas que decían, sí, yo creo que mi pierna se va a sanar, mientras estaban orando por ellas. Y cuentan que él dijo, no, vamos a caminar en fe, y dice que literalmente empuja de una manera educada a la mujer para que empiece a probar su sanidad. La mujer termina caminando, la que tenía un problema así, si no es por un empujoncito de fe. Muy osado Smith Wigglesworth. Me gusta lo que también hacía. Cuentan que él hacía una especie de ayuda social, invitaba a personas con problemas de salud para darles comida, los sentaba y él, para que tengan un entretenimiento mientras comían, contaba testimonios de milagros de cruzadas pasadas. La gente comía y escuchaba los testimonios y su fe se animaba. Y luego, al finalizar, se paraba Smith y él decía, acabaron de escuchar las historias de milagros pasados. En la próxima reunión vamos a contar las historias de sus milagros. ¿Cuántos quieren que oremos por ustedes? Y con la razón de darles comida a alguien, ocurrían sanidades. La cosa fue creciendo. A este apóstol lo invitan fuera de Inglaterra. Dicen algunos historiadores que él fue el precursor del avivamiento o del movimiento pentecostal en Nueva Zelanda y Australia. Lo invitan a esos países, va a África, fue a Asia, fue a Estados Unidos varias veces y varios países de Europa. Ya es un predicador internacional. ¿Ecuador en algún momento exportará ministros o movimientos de lo sobrenatural, profeta? Sí, yo creo que sí. Dios me mostraba el día viernes en la vigilia de que iba a levantar especialmente esta ciudad de Guayaquil. Se van a levantar iglesias con un poder impresionante, pero ninguna podrá decir que es la número 1, porque todas tendrán la misma autoridad. Yo creo que hay un despertar en nuestra nación. Creo que hay una generación fresca, una generación que no está buscando protagonismo, una generación bastante humana. Me gusta. Bastante eso. Humana, que no quiere parecer sino ser. Yo creo que hay muchos jóvenes, sobre todo, que están con mucha hambre de la persona del Espíritu Santo. Y cuando las personas buscan al Espíritu Santo por lo que Él es, eso crea una garantía de alguna manera de que sí lo vamos a lograr. Cuando las personas solo buscan los dones, hay un riesgo de perdernos en el camino, pero cuando nos apasionamos, nos enamoramos de la persona del Espíritu Santo, creo que estamos seguros. Eso es un fundamento. Estamos seguros bajo sus cuidados especiales, y yo creo que hay muchas personas que tal vez están viendo este programa que están de alguna manera recibiendo una semilla por apasionarse por él. Este programa tiene la única finalidad, que es de dar a conocer la presencia de Dios, de dar a conocer a la persona del Espíritu Santo, y poder decirte que hace muchos años atrás hubieron generales que la rompieron, como nosotros decimos, que han visto cosas que aún nosotros no hemos visto, que en algún momento lo perdimos como iglesia. Tal vez no supimos cuidar esa presencia, tal vez no nos entregaron la posta en el tiempo correcto, Jorge, y por eso pues hoy no vemos esos milagros en nuestro país, al menos, ¿no? Y yo creo que es el tiempo de volvernos a la brecha, de sumergirnos en el pozo y volver a encender pues lo que ya Dios
prometió para nuestra nación. Una generación humana que ama a la persona del Espíritu Santo. Es lo que nos acaba de decir nuestra profeta. Me encantó eso. Profeta, para finalizar, muchos milagros ocurrieron en la vida del apóstol de la fe. Tuberculosis sanas, personas en silla de ruedas sanas, cánceres sanos, milagros extraordinarios, pero también una palabra extraordinaria de parte de él. Creo que era un hombre completo. Sí. Termina su vida de una manera muy sana también, en el sentido de que se va en el tiempo de Dios. Cuentan que él muere terminando de escuchar el testimonio de una persona por las cuales había orado. Su esposa falleció primero que él. Cuentan que el día que su esposa fallece, él ora para que la esposa resucite. Me encanta este ministerio porque es uno de los pocos donde se oye resurrección de muertos. La esposa fue uno de esos casos, pero cuentan que la esposa resucita solo por minutos, como para despedirse, porque él escucha la voz de Dios diciéndole: necesito llevármela hoy. Él deja partir a su esposa y me encanta la oración de él. Su esposa se va y en el luto él solo le dice a Dios: acepto tu voluntad, pero te pido una doble porción. Cuentan que luego la partida de su esposa no cayó en depresión, su ministerio se levanta al 100. Permaneció viudo, muere viudo, pero dedicado totalmente al ministerio. El hombre deja un legado en palabra, deja un legado en milagros, deja un legado de fe. Y esta es mi última pregunta, profeta: ¿cuál es el mayor legado que los ministros que le creen al Espíritu Santo dejarán aquí en el Ecuador? Precisamente esa pasión. Yo creo que nosotros, puedo hablarte de casa de oración. Lo que nosotros buscamos en ustedes, lo que buscamos en la congregación, en los jóvenes, en los niños, en las familias, es dejar marcada una ruta para que no se pierda esa pasión, para que no se pierda el lugar que hasta ahora la ha tenido en este ministerio. Es casa de oración en el mover del Espíritu Santo. Que las personas se apasionen por su persona, que lo cuiden, que lo amen, que le sirvan. Que tal vez cuando nosotros ya no estemos, eso siga, que se sigan multiplicando, que sigan creyendo, que a pesar de que se levanten 1001 críticas, ¿verdad?, no tengan temor, no tengan duda, sigan pues haciendo lo que saben hacer, sigan pues haciendo lo que dice la palabra. Vamos a sanar a los enfermos en el nombre de Cristo Jesús, vamos a libertar a los cautivos, vamos a predicar el evangelio. Que no se pierda el fundamento, que no se pierda el mover de Dios en esta casa, que nuestros jóvenes puedan ser formados de esta manera, que nuestros niños puedan crecer viendo a nuestros jóvenes moverse en milagros sobrenaturales, y así para que de generación en generación vayan conociendo el poder de Dios, que no se vuelva a extinguir, al menos no en esta casa. El evangelio en Ecuador está en avance. Este es el mover, tiene el objetivo de comunicar lo que Dios está haciendo acá en Ecuador. Y para finalizar, aquellos que nos están viendo y nos han seguido durante toda esta temporada, escuchando historias de los generales de Dios, hay una semilla en ustedes, hay algo que se va a activar, nuestra profeta va a orar por eso. Así que ahí donde estás, mientras compartiste esta transmisión, te invito a que extiendas tu mano. Dios puede hacer algo por medio de la pantalla y vamos a conectarnos en un solo sentir y vamos a ser guiados por la oración de nuestra generala, la profeta Ana Bon. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo este programa. Señor Jesucristo, tu palabra dice que el que cree, todo le es posible. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que los dones que ya están dentro de ellos sean avivados. Padre, pon palabra en sus bocas. Padre, ponle un toquecito más de fe a aquel que le falte y a aquella persona que tal vez no conoce de ti. Te pido, Señor, que seas seducido por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú, en el nombre de Cristo Jesús, los unjas, Señor, que unjas sus manos para que puedan imponer manos sobre los enfermos y sean sanos. Padre, revélales tú, Señor, qué es lo que ha de venir a sus vidas. Dales el entendimiento, el discernimiento de espíritu, que tu santa unción, Señor, sea acompañándoles, dándoles dirección, Padre, en el nombre de Jesús, de lo que ha de venir.
Yo los bendigo y declaro que vas a ser usado por Dios porque Él así lo quiere. No es casual que tú estés viendo este video. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Comparte esta transmisión. Hoy estamos por Facebook, pero la subimos a nuestro canal de YouTube. Ángel Boni B es nuestro canal y también la página de nuestro apóstol. Ana de Boni, la página de Facebook de nuestra profeta. Somos el Ministerio del Mover del Espíritu Santo. Ya estamos a pocos programas de terminar esta segunda temporada de Este es el Mover y también estaremos anunciando lo nuevo que se viene acá. Agradecemos por tu sintonía y prepárate porque Dios también te va a usar a ti. Gracias.